El neurobiólogo chileno Charles Zucker es reconocido por sus estudios sobre el sentido del gusto y la percepción. Hace más de 20 años descubrió junto al doctor Nicolás Raiva 4 de los 5 receptores que codifican cada uno de estos gustos. Actualmente es docente de la Universidad de Columbia y se encuentra en el país para participar en el tercer Congreso del Futuro. Queremos profundizar más en sus investigaciones y conversamos aquí en el estudio con Charles Zucker. Gracias, Charles, por venir. Qué bueno que estás en Chile después de tantos años radicado en Estados Unidos. A ver, son varias las investigaciones que has hecho, pero particularmente una bien interesante respecto de los estímulos eléctricos que se generan en el cerebro con el gusto. ¿Qué pasa, para aquellos que no somos científicos, con el gusto y el cerebro cuando uno prueba algo? Generalmente uno en el colegio le enseñaban de las papilas gustativas en la lengua. Tú postulas que la cosa no pasa en la lengua, sino que en la cabeza. Mira, te voy a cambiar un poco la pregunta. A ver. Dilucidar los misterios del cerebro es el desafío más grande que enfrenta la humanidad en este siglo. Y quizás el desafío más grande que tenemos hoy día en ciencia en el universo. Okay. Y la pregunta es cómo el cerebro representa el mundo exterior. ¿Cierto? El mundo está hecho de cosas reales. Hoy una computadora, un monitor, un televisor. Sí. Pero el cerebro está hecho solamente de células y señales eléctricas. Okay. Esto te crea un problema. El mundo está hecho de cosas tangibles y reales, pero tu cerebro está hecho solamente de células. Sí. Entonces, ¿cómo tú representas un mundo real nada más que en señales eléctricas? Y así es como el cerebro, que es un tejido, se transforma en una mente. Y esta mente cambia la condición humana, ¿cierto? Oye, de cobardía a valor, de pena a alegría, de conformidad a creatividad. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde está esa magia? Ese es el subject, no se dice, ese es el enfoque de nuestros estudios. Pero tratar de estudiar cómo codificas conformidad o creatividad, oye, es imposible. Entonces lo que hacemos nosotros los neurocientíficos es encontrar un problema que sea mucho más tractable. Acotado. Exactamente. Okay. Y que nos enseñe los misterios del cerebro. Y el gusto es un ejemplo muy especial. A ver, comentemos. Porque acá tienes tú un caso donde tú, por un lado, tienes que detectar compuestos químicos. Y esta es una reacción química en tu lengua con las papilas gustativas y, oye, azúcar, amargo, salado, umami, que es un gusto dentro de los 5 básicos. Pero esta reacción química ahora tiene que transformarse en una percepción. Y tú dices, qué rico, azúcar. ¿Cómo ocurre esta transformación? Y ese es, en esencia, el foco de nuestros estudios. Cómo tú transformas detección a percepción y usas eso ahora para guiar tu comportamiento. O sea que eso explica esa parte de la pregunta que yo te hice un par de minutos, que el tema de la alimentación, del placer de la alimentación, de la saciedad de la alimentación, no está en la lengua ni en la boca, sino en la cabeza. Exactamente. De hecho, hicimos experimentos nosotros ahora. ¿Ya? Nosotros descubrimos que en el cerebro tú tienes un mapa de gustos. Okay. Así como en la lengua tienes en el cerebro una sección específica que es para dulce, para amargo, para umami y para sal. ¿Sí? Y yo puedo agarrar trabajamos nosotros en ratones, porque son modelos de estudio que podemos hacer experimentos en ratones que es imposible hacer en ningún otro organismo. Okay. Y el cerebro de un ratón es muy parecido al humano. Y en algunos casos mucho más de lo que piensan. ¿Y qué arrojó eso? Y podemos ir a la sección del cerebro del ratón que codifica, por ejemplo, dulce. La podemos con tecnologías muy sofisticadas activar. Y el ratón cree y está convencido que está sabiendo algo dulce, aun cuando no le estoy dando nada. Siente placer. No solamente placer, siente el gusto dulce. Y su reacción completa es equivalente a la que siente cuando tú le das azúcar. De ahí, inmediatamente a mí me lleva a pensar que la siguiente pregunta inequívoca es que esto podría ser una cura... Una estrategia importante impresionante para resolver problemas de obesidad, de diabetes y de un montón de otras patologías que están asociadas a eso. Hay caminos muy interesantes a seguir. Nosotros somos científicos básicos y
deseo es descubrir los misterios de la biología. Eso es lo que nos lleva y nos apasiona. Pero lógicamente somos suficientemente agudos para saber de que hay aplicaciones importantes en alguno de estos descubrimientos. Y en ese mismo campo hemos trabajado ahora tratando de usar este conocimiento para ver si podemos usar ciencia para ayudar a enhance, a optimizar la experiencia humana en el gusto, cuando al mismo tiempo hacerlo de manera que sea saludable y que nos ayude a poder... Dale. Charles, perdón, ¿y por qué parte de la documentación que yo leía y que me parece bien interesante de lo que he podido recabar de tus estudios, dice relación con lo que genera el dulce a nivel cerebral, digo, de este placer? ¿Por qué los mamíferos tendemos a tener más predilección por lo dulce? Mira, parece que lo salado también genera un efecto. Sí, lógico. Cada gusto representa y genera una reacción específica. Correcto. Lo que pasa es de que es reacción-efecto. Evolución se quería asegurar de que tengamos la consumpción no se dice, que consumamos la cantidad mínima de dulce, porque es nuestra primera entrada de energía. Y asocia este consumo con placer. Cosa que tú siempre tengas esta drive a mantener siempre este consumo de cosas dulces. El problema que tenemos es que nos hemos ido al otro extremo. ¿Ve? Ahora tú dices, oye, encuentro animales gordos en el wild. ¿Cómo se dice el wild? En la selva. Oye, no existen. ¿Cuándo he visto un león gordo? No hay animales con sobrepeso ni obesos. ¿Por qué? Porque consumen lo que necesitan. Entonces existe este balance muy especial, ¿cierto? En lo que causa y efecto, lo que necesito y lo que no necesito. Eso explica por qué muchos seres humanos cuando caen en depresión buscan lo dulce y caen en la ansiedad de comer y comer y comer. Efectivamente, y hay quizás estrategias eventualmente de usar estos mismos centros cerebrales que dan placer para ayudar a manejar muchas de estas enfermedades del mood disorders, se llama, del ánimo, ¿no? Sí, correcto. Charles, ¿hay más sabores por descubrir? Mira, nosotros descubrimos 5 sabores, los 5 básicos en realidad, que es dulce, amargo, ácido, salado y umami. Umami es una palabra en japonés que significa yummy, delicioso, sabroso, y que es el gusto de las proteínas. Okay. Esto es la sabiduría de la evolución. Oye, tenemos un gusto para asegurarnos que podemos tener atracción a compuestos ricos en proteínas. Porque necesitamos proteínas como parte esencial de nuestra dieta. Esos son los 5 básicos. Ahora, mucha gente puede argumentar que deberían haber más gustos. Por ejemplo, el gusto a fat. ¿Cómo se dice? Grasa. Fat. El gusto a grasa, que es una cosa muy especial. Sí. ¿El metálico también leí? Y otro es el metálico. Oye, y por muchos años hemos estado tratando de encontrar los receptores de estos dos gustos. Y no hay caso. No hay caso. Entonces, o realmente son combinaciones de los otros, o la lógica por la cual funcionan es distinta a los 5 básicos. Charles, finalmente me hubiese gustado tener más tiempo, pero es acotado en televisión, tú lo sabes. Hay también otras investigaciones, hay otras investigaciones que están desarrollando, entiendo, referidas también a lo que ocurre con el cerebro, con el sentido de la vista y el oído. Algo es similar también con lo que hicieron con el gusto. Exacto, y de hecho nosotros trabajamos en visión y en audición. ¿Hay algo que nos puedas adelantar de eso? Oye, no, la lógica es la misma. La lógica es, oye, cómo el cerebro representa el mundo exterior. En un caso, el gusto, oye, lo haces de la lengua al cerebro, en el caso, la visión de los ojos al cerebro. Y en cada uno de estos ejemplos, ¿cierto? El punto es usar estos formatos bien únicos para obtener principios generales. Ahora, quiero decirte, para terminar acá, de que Chile es un lugar muy especial donde se puede hacer ciencia muy, muy grande. ¿Y se aprovecha? No. Hay una complejidad muy... hay una falta de claridad, de acuerdo a mi mente, en cómo se están usando los recursos para, oye, financiar ciencia. Porque hay una calidad humana extraordinaria, hay talento. La pregunta es cómo transformas tú a este talento en un cambio gravitante, en hacer una diferencia ahora, ¿cierto? De cómo tú ahora logras con este talento hacerte competitivo y al mismo tiempo, transformar la ciencia. ¿Tú tuviste que salir de Chile?
Bueno, oye, yo me fui cuando tenía 19 años, entonces no es un ejemplo bueno, porque no podemos usar esto. De hecho, yo tuve una experiencia maravillosa en mi educación acá en Chile, la Universidad Católica Valparaíso. Pero sí, hay cosas importantes que yo creo que deberían cambiar para ayudar a catalizar, ¿cierto? Sí. La gran potencial de ciencia que tiene este país. Bueno, Charles, muchísimas gracias por haber venido Pues? personalmente a CNN, que tengas un buen regreso a Estados Unidos a encontrarte con el otro extremo, el frío en Nueva York, que llegues bien de vuelta a casa. Exactamente. Gracias por venir. Ok.